Saludos en esta mañana. Estamos hablando de la santidad de Dios y de los adjetivos o sinónimos que podemos conseguir respecto a la santidad de Dios es máxima pureza, ningún tipo de especie de mal. Eso significa en su máxima expresión la santidad de Dios. En Dios no hay ninguna especie de mal, mucho menos de maldad. Por eso se habla de la santidad, que es sinónimo de la pureza. Solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en una divina persona, en una sola y perfecta unidad, es santo, santo, santo. Si buscamos el significado de la palabra santo, que también aplica para los creyentes, porque se nos indica que debemos ser santos, en una de sus traducciones significa apartado. Dios está apartado de toda especie de mal y de todos aquellos que hacen maldad. Esto incluye en un primer principio a los ángeles que se rebelaron contra la autoridad de Dios. Y en un segundo grado aplica para todos los hombres, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios está apartado absolutamente de tener nada que ver con la naturaleza caída de los ángeles ni con la naturaleza caída del hombre. ¿Cómo Dios entonces pudo en su palabra decirnos en Isaías 57:15 de la siguiente manera? Dice así: así dice el Altísimo y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué significa esto? Ya que Dios es santo, 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 en pureza, en gloria, en majestad, tenemos que unir a la santidad de Dios la justicia de Dios. Como ya dijimos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la comunión con el Dios Santo, puro, lleno de majestad y de gloria. Entonces, para resolver el poder acercarse Dios al hombre, solo fue posible por medio de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo viene a la tierra, Él es Dios divino, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y Él era el ser humano perfecto, sin mancha, sin pecado. Nunca se le pudo acusar al Señor de ninguna especie de pecado. La santidad de Dios resuelve por medio de la justicia en Cristo. ¿Qué significa esto? Que Dios cargó todo el peso de la culpa de nosotros para podernos reconciliar con Él. Todo el peso del pecado lo descargó en el único ser humano perfecto, Cristo Jesús. Por eso Isaías es el emblema más grande, el significado más enorme de lo que significa el amor de Dios para con el hombre. Dice una epístola, no sé si está en Juan o en Judas, que Dios no socorre a los ángeles, que se rebelaron contra Dios, pero Dios vino a socorrer al hombre.
Por eso, cuando hablamos de la santidad de Dios, es también inherente a la justicia de Dios. La palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está en la epístola de Romanos. Dios resolvió que la única forma de habitar con los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados fue mediante la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Elevamos una oración de agradecimiento por tan grande amor. Padre Señor, gracias por el privilegio que nos das en esta mañana de poder seguir estudiando tu palabra. Gracias porque por medio de ella aprendemos del amor grande y maravilloso que usted manifestó al enviar a su único Hijo para que Él nos diera vida y pudiese reconciliarnos mediante su muerte y su resurrección con usted. Señor Santo, gracias por el Espíritu Santo que nos has dado para que podamos cumplir con la meta y el propósito de llevar una vida apartada del pecado. Sabemos que tenemos una humanidad que tiende al pecado, mas el Espíritu Santo nos vivifica para irnos transformando. Ayúdanos, Señor, a aborrecer todo lo que significa el pecado en nuestras vidas, a no practicarlo. Y cuando lo hemos practicado porque fallamos, Señor, poder venir a los pies de Cristo y pedirte perdón. Perdón por nuestros pecados, Señor. Lávanos con tu sangre siempre, Señor Jesús. Y perdona también el pecado de todos nuestros familiares y familiares de los familiares. Recibe en esta mañana, Señor, toda la gloria, toda la honra, porque a ti te pertenece. Amén y amén. Saludos para todos. Que el Señor nos bendiga en esta hora, amén. Glorificamos el nombre de nuestro Rey. Me corresponde hablar sobre la santificación. ¿Qué es? La santificación es el acto de separarse de lo que es malo para dedicarse a Dios. La Sagrada Escritura nos enseña que hay una vida de santidad sin la cual nadie verá a Dios, como lo podemos ver en 1 de Tesalonicenses 5:23 y 1 de Pedro capítulo 1 versículo 14 al 16. La naturaleza de la santificación. Para entender mejor el significado de la santificación, es necesario analizar a la luz de las palabras que se relacionan directamente con ella, como por ejemplo, primero, separación. La palabra santo se aplica en primer lugar a Dios y significa lo totalmente otro, indicando que Dios es absolutamente distinto a sus criaturas. Con respecto al creyente, la santificación consiste en una separación de este mundo pecaminoso. Por eso ya no es del mundo, sino que actúa y se comporta de manera distinta a cómo establece el sistema anti Dios. Como segundo punto podemos ver la dedicación. La santificación no es solo separación del pecado, sino también una dedicación a Dios. Al recibir la salvación, el hombre es apartado para vivir una vida de relación con el Señor. Pasa a ser propiedad de Dios y por tanto debe servirle y adorarle.
Dios ha llamado a cada cristiano con un propósito, el cual está incluido en el proceso de la santificación, que puede ser resumido como servicio cristiano. Cuando se analiza el capítulo 12 del libro de Romanos, nos damos cuenta que luego del llamado hecho por el apóstol para una completa santificación, le sigue un llamado a poner en práctica los dones. Por otro lado, cuando el apóstol Pedro afirma que somos nación santa, lo somos con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y como punto 3 tenemos la purificación. El acto de la santificación incluye también pureza moral. El hecho de ser dedicados a Dios amerita estar limpios. Un ejemplo de esto lo encontramos en el culto en Levítico, el cual los objetos y las personas participantes en él debían pasar por un proceso de santificación. Eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 40, versículo 9 al 11, y Levítico, capítulo 8, versículo 6. Los medios de la santificación. Como primer parte tenemos la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el medio absoluto de la santificación. Por medio de ella somos declarados santos para siempre, donde lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Ella es la representación del sacrificio completo realizado por el Señor Jesucristo en la cruz. De allí que la sangre provee la virtud para la santificación instantánea, limpiando por completo de pecado a los que nos acercamos a Él arrepentidos, como lo puede decir en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 10, y luego Hebreos capítulo 13, versículo 12. La sangre de Cristo sirve para la santificación progresiva. Así lo indica el libro de Juan, cuando dice 1 Juan 1:7, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, indicando esta continuidad en su acción santificadora. Tal beneficio es extraordinario debido a la incapacidad del hombre para mantenerse libre del pecado durante un periodo prolongado de su vida, y de no ser por la acción continua de la sangre de Cristo, se perdería la comunión. Y también tenemos, por medio de la sangre de Cristo somos declarados santos. El Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos hablando de los medios de la santificación. Tenemos la sangre de Cristo, ahora tenemos el precioso Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el santificador. Él es el quien produce en el pecador el deseo de entregar su vida a Jesús, ya que convence de pecado, de juicio y justicia. Eso lo declara en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 18. Él guía nuestras vidas hacia la perfecta santidad en las acciones cotidianas de la vida. El hecho de que el Espíritu Santo more dentro de nosotros provee una gran oportunidad para comunicarnos su voluntad perfecta. Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, y en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 16. Y tenemos como tercer punto la palabra de Dios. La palabra de Dios es el medio externo de la santificación. Ella establece el conjunto de normas y principios por los cuales debe vivir el creyente. A medida que el creyente vive los postulados bíblicos con más intensidad, mayor será la santidad. Por eso el Señor Jesucristo oró a su Padre por todos nosotros, donde lo dice en Juan 17, donde dice, santifícalos en tu verdad. Y también lo podemos encontrar en Efesios 5:26, Juan 15:3 y el Salmo 19 y versículo 9. Y por último, tiempo en que se verifica la santificación. Podemos ver dos tiempos. Inmediato, es decir, el momento de la conversión. Al aceptar al Señor Jesucristo, la persona es declarada santa. Esto se reconoce como santidad inmediata o posicional. Esos ejemplos lo vemos
Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11 y Hebreos 10:10. Y está el tiempo de progresivo, es decir, por el crecimiento del creyente en el conocimiento de Dios a través de la palabra y su relación con el Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en Romanos 12, versículo 1, 2 y 2, Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1, Colosenses capítulo 3, versículo 1 y Primera de Pedro capítulo 14, versículos 2 y 3. O sea que podemos decir que en el Señor tenemos los medios para poder ser cada día más apartados, consagrados a Él. Es por eso, Dios, en el nombre de Jesús, que en esta hora te damos gloria, te damos alabanza por tu amor, por tu verdad, por tu misericordia bendita y santa, Señor. Gracias por darnos el privilegio de ser hombres y mujeres llamados a ser santos y estamos en el proceso de santificarnos cada día más, Rey de Gloria, porque su palabra dice, Cristo bendito, que sé santos porque yo soy santo, Rey eterno. Gracias, Señor, porque es con la ayuda de tu Espíritu Santo que podemos lograrlo. No vamos a poder solos ni solas. Es con la guía de tu glorioso, aleluya, Espíritu que nos capacita cada día más de apartarnos, consagrarnos, porque aquel que nos llamó nos demanda, nos pide, porque somos, aleluya, gloria a Dios, de su pertenencia. Recibe la gloria en esta hora, Padre amado, ayúdanos cada día más, en todo tiempo, Rey de Reyes, porque sobre todas las cosas queremos verte. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Dios le bendiga. Dios les bendiga, familia, grupo. Estamos por aquí nuevamente con nuestra participación de este día. En este día pues me toca hablar qué significa ser santo. Bueno, en la Biblia ser santo significa apartarse de lo mundano y común, viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios y buscando imitar su carácter de pureza y santidad. Esto nos implica pues llevar una vida de obediencia, de servicio al Señor y de amor por los demás, reflejando su gracia y poder en todas nuestras acciones. Así como nos habla en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16, ¿verdad? Que le hace un recordatorio a los cristianos, en donde nos hace un llamado, y más que un llamado pues es un mandato que el Señor nos ha dado, diciéndonos que debemos de esforzarnos por ser santos, así como Él es santo, ¿verdad? Y bueno, y ser santo significa, ¿verdad? Una persona que es apartada, separada, que se consagra para el servicio del Señor. Y también ser santo se refiere también a que nuestra vida tiene que estar completamente separada del pecado y completamente entregada al servicio del Señor. Y a ser santo como Dios es santo, ¿verdad? Estamos llamando también nosotros a reflejar la pureza y nuestro carácter parecido a nuestro Padre. Porque ser santo no significa que nosotros somos perfectos, que no vamos a fallar, ¿verdad? Todo lo contrario, nosotros también seguimos siendo personas humanas de carne y hueso. Y bueno, pero estamos llenos pues de la gracia y del perdón de nuestro Dios. Ese perdón que el Señor nos dio cuando confesamos con nuestra boca de que Él es nuestro Salvador. En ese día pues el Señor nos limpió y pasamos a ser santos, ¿verdad? Ese mismo momento cuando nosotros confesamos con nuestros labios que nuestro Señor es nuestro Salvador. Y también para uno también llevar una vida pues de santo, eso se va logrando es con la ayuda y el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y eso es un crecimiento pues que llevamos nosotros los cristianos, en el que Dios nos va transformando de adentro para afuera, para que busquemos pues cada día más aparecernos al Señor. Y como cristianos pues también podemos ser, de ser santos, debemos también dedicar cada día más nuestras vidas al Señor y buscar una relación más profunda con Él,
por medio de la oración, del estudio de la palabra, nuestra comunión con nuestros hermanos, con otros creyentes, sabiendo también tomar decisiones sabias y justas y a ser amables y pacientes. Y bueno, y debemos también de abstenernos de hacer cosas que ofendan a nuestro Señor. Y es importante pues también cuando somos santos, porque es un llamado que tenemos con nuestras vidas de honrar a nuestro Dios, que nuestras acciones y actitudes y comportamientos glorifiquen el nombre del Señor, y que nosotros pues tenemos una responsabilidad muy grande en nuestras vidas, que es reflejar el carácter de Dios al mundo. Y en es algo bueno que a muchos nos cuesta, pero el Señor y el Espíritu Santo pues nos ayuda a poder vivir vidas santas para Él, que podamos hacer una diferencia en nuestras comunidades, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, demostrar realmente pues el Evangelio del Señor. Y además también pues en llevar una vida de santidad también nos permite experimentar esa paz y esa alegría que solamente proviene de vivir en obediencia con el Señor. Y además pues también sabemos que es un consuelo saber de que no estamos solos, que el Espíritu Santo es el que nos acompaña, Él es el que nos guía en este viaje por la vida, llevándonos cada día más pues a ser mejores siervos de nuestro Dios y a vivir en esa santidad que el Señor nos demanda. Tenemos por aquí unos versículos bíblicos. En 1 Corintios 1 y 2, que dice Pablo hablándole a la iglesia de Corintio, dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y también nos dice en Efesios 2:21, dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, ¿verdad? En ese proceso pues de cada uno de nosotros. Y en 1 de Pedro 2:5 nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso es que nosotros pues somos un sacerdocio santo, porque tenemos que estar al servicio de nuestro Señor. Y Dios sabe, como vuelvo a decir, no somos perfectos, cometemos errores, tenemos fallas, pero todo va en ese proceso de crecimiento espiritual, todo va también en nosotros mismos como personas, de cada día más poder agradar al Señor y guardarnos pues en esa santidad que el Señor demanda en nuestras vidas. También recordemos que por allá en el Antiguo Testamento, también por Levítico, creo que también el Señor le demandaba también al pueblo de Israel eso mismo, cuando el Señor había escogido a los sacerdotes, a los levitas. Él también les demandaba eso mismo, de que ellos fueran santos, que sean santos, y les decía que habían sido pues un pueblo apartado para el Señor, para ministrar delante del altar del Señor. Pero nosotros pues a través de la gracia de Cristo Jesús, también hemos pasado a pertenecer a ese sacerdocio santo de nuestro Dios. Así que bueno, que el Señor nos siga ayudando y nos siga guardando para mantenernos en esa santidad que el Señor nos demanda. Padre, Señor, en esta mañana, una vez más te bendecimos, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu preciosa y divina misericordia, mi Dios. Te pedimos una vez más, Señor, que tú nos perdones, Padre, que nos limpies con tu sangre preciosa, porque reconocemos, Señor, delante de ti, bendito Dios, que nosotros pecamos, Señor. Pero gracias al Espíritu Santo que nos llena de tu temor, Señor Jesucristo, y nos enseña y nos ayuda, Señor, cada día más a poder vivir una vida santa, Señor, para ti. Bendito Padre, esforzándonos, Señor, en nosotros también poder tener tu carácter,
poderte imitar a ti, Señor, en esa pureza y en esa santidad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres tan precioso y maravilloso que nos has hecho, Señor amado, ese sacerdocio santo, Señor, para ti, esas piedras vivas, mi Dios amado, que vamos edificando, Señor Jesucristo, con tu ayuda, nuestra casa espiritual, Señor, este templo, Dios mío, donde tú moras, Padre, sobre cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor amado, porque tú eres un Dios maravilloso. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, familia. Dios les bendiga a mis hermanos, mis hermanos. Dios les guarde a cada uno, que Dios siga bendiciendo a cada uno y a cada uno. Hoy vamos a estar hablando de la santificación y la santidad. Santificación y la santidad están estrechamente relacionadas, pero son lo mismo. La santidad es el estado de ser apartado, consagrado y separado para el uso especial de Dios. La santificación es el proceso a través del cual una persona se vuelve santa. En otras palabras, la santificación es el camino para alcanzar la santidad. En detalle, santidad es el estado de ser apartado, único, distinto y consagrado para un propósito especial. Dios es santo, único, apartado y también puede crear algo santo para un propósito especial. Santificación es el proceso de ser purificado, limpiado, sanado y restaurado. A veces para que algo se vuelva santo, primero debe santificarse, es decir, limpiarse y arreglarse relación. La santidad es el camino hacia la santidad. La santificación es el proceso que nos lleva a la santidad. Analogía. Imagina una casa. La santidad sería la casa limpia y ordenada y lista para el uso. La santificación sería el proceso de limpieza, preparación y organización de la casa para que esté lista para ser santa.